Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado la atención de miles de fans, una historia de amor, de segundas oportunidades y de un posible reencuentro que tiene a todos con el corazón en un puño. El título lo dice todo, Kerem Ande, segunda oportunidad para revivir su amor. Así que prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta intrigante posibilidad. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Con un simple clic en ese botón rojo, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros análisis, noticias y debates sobre el mundo del espectáculo y las historias que nos apasionan. ¡Vamos allá! La noticia ha corrido como la pólvora, y es que en el universo de las celebridades, las relaciones van y vienen, pero cuando se trata de parejas que marcaron época, como Kerem Bürsin y Hande Erçel, la esperanza de un regreso siempre está latente. Recordemos que Kerem y Hande, o como cariñosamente los llamaban sus seguidores, Kerem Hande, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y no es para menos. Su química en la pantalla, primero en la serie Senkalkam, fue tan palpable que traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones. La forma en que sus personajes, Serkan y Eda, pasaron de una relación de conveniencia a un amor profundo y apasionado, resonó de una manera especial en la audiencia. Y fuera de las cámaras, las imágenes de ellos juntos, sus gestos de cariño, sus miradas cómplices, alimentaron sin cesar la ilusión de que lo suyo era algo más que una simple amistad o un romance pasajero. Su relación se convirtió en un fenómeno global. Los fans no solo seguían la serie con fervor, sino que estaban ansiosos por cada actualización sobre su vida personal. Las redes sociales se llenaban de fotos, vídeos y especulaciones sobre su noviazgo. Viajes juntos, apariciones públicas donde se les veía más enamorados que nunca, y declaraciones que dejaban poco lugar a dudas, consolidaron su imagen como la pareja del momento. Era una relación que transmitía autenticidad, pasión y una conexión genuina. Parecía que estábamos ante un cuento de hadas moderno, de esos que nos gusta soñar. Sin embargo, como a menudo sucede en la vida real, las cosas tomaron un giro inesperado. En un momento que para muchos fue devastador, la noticia de su separación se hizo pública. Las razones exactas nunca se aclararon del todo, dejando un halo de misterio y tristeza entre sus seguidores. Algunas versiones apuntaban a diferencias irreconciliables, otras a la presión mediática, y algunas más a un desgaste natural de la relación. Lo cierto es que a pesar de los intentos de mantener la calma y el respeto mutuo, el fin de Kerem Ande dejó un vacío en el corazón de muchos. Fue una ruptura que se sintió como si una película de ensueño hubiera llegado a un final abrupto. Pero aquí es donde entra la magia de las segundas oportunidades. Últimamente los rumores y las señales de un posible acercamiento entre Kerem y Hande han vuelto a surgir con fuerza. ¿Son solo especulaciones de la prensa y los fans, o hay algo más detrás de estas reapariciones juntos? Empecemos por lo más reciente. Hemos visto a ambos compartiendo eventos, aunque al principio de manera separada, pero la cercanía geográfica y los círculos sociales en común han propiciado encuentros. Y lo más importante, las interacciones en redes sociales. Pequeños me gusta, comentarios sutiles, y la forma en que ambos siguen apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, han sido interpretados por muchos como indicios de que la puerta no se cerró por completo. Recordemos, por ejemplo, las ocasiones en que se les ha visto en los mismos eventos o en la misma ciudad. Aunque intentan mantener un perfil bajo, la atención mediática es inevitable. Cada foto donde aparecen en el mismo lugar, cada coincidencia fortuita, es analizada al milímetro por la legión de fans que sueña con su reconciliación. Y no es solo la prensa la que se dedica a seguir sus pasos. Los propios fans, con su ingenio y dedicación, son maestros en encontrar cualquier atisbo de conexión. A veces, un detalle en una fotografía, una historia de Instagram compartida con pocos minutos de diferencia, o un comentario que podría interpretarse como una referencia al otro, es suficiente para desatar una nueva ola de esperanza. Pero, ¿qué hay de más allá de las redes sociales? Se ha rumoreado sobre posibles encuentros privados, conversaciones que van más allá de lo profesional. Y si bien es importante ser cautelosos con los rumores, la insistencia de estas informaciones, sumada a la cordialidad que ambos han mantenido públicamente después de su ruptura, sugiere que la base de respeto y afecto que alguna vez existió, aún perdura. Ambos han sido muy claros en el pasado sobre el cariño que se tienen y el respeto mutuo, algo que es fundamental cuando una relación termina.
Es precisamente ese respeto, esa base sólida de aprecio, lo que a menudo permite que las puertas permanezcan abiertas, no necesariamente para el romance, sino para una amistad genuina que, quién sabe, podría evolucionar. Los fans, por su parte, están divididos. Por un lado, hay una gran mayoría que anhela verlos juntos de nuevo, que creen firmemente en la compatibilidad de Kerem y Ande y que están convencidos de que su amor merece una segunda oportunidad. Para ellos su separación fue un error, un tropiezo en el camino de una historia de amor destinada a ser. En redes sociales las peticiones de reconciliación son constantes, y cada mínima señal es celebrada como un paso más hacia su unión. Por otro lado, también existe un sector de la audiencia que, si bien aprecia la historia de Kerem Ande, respeta las decisiones personales de ambos. Entienden que las relaciones son complejas y que a veces, separarse es la mejor opción, incluso si duele. Estos seguidores prefieren verlos felices, ya sea juntos o por separado, y no desean presionar ni idealizar una situación que solo ellos conocen en su totalidad. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿es esta una verdadera segunda oportunidad para revivir su amor? Analicemos los factores clave. Primero, la madurez. Ambos han pasado por experiencias significativas desde su separación, tanto en lo personal como en lo profesional. Han tenido tiempo para reflexionar, para crecer, y para entender qué funcionó y qué no en su relación. La madurez es un ingrediente esencial para que cualquier reconciliación sea exitosa. Segundo, la comunicación. Si realmente están considerando volver a intentarlo, la comunicación abierta y honesta será fundamental. Necesitan abordar los problemas que llevaron a su separación, entenderse mutuamente y establecer expectativas claras para el futuro. Tercero, la presión externa. La atención mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Necesitarán encontrar una manera de gestionar esta presión, priorizando su propia felicidad y bienestar por encima de las opiniones externas. Si deciden darle una nueva oportunidad a su relación, lo más importante será que lo hagan por ellos mismos, no por la presión de los seguidores. Y finalmente el factor más importante, el amor. ¿Siguen enamorados el uno del otro? ¿Existe esa chispa que los unió en primer lugar? Si la respuesta es sí, entonces todas las demás dificultades pueden ser superadas. La atracción, la conexión profunda, el respeto mutuo, todo eso parece haber estado presente. La pregunta es si esos sentimientos han perdurado y si son lo suficientemente fuertes como para construir un futuro juntos. Es innegable que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha cautivado a millones. Su química en la pantalla, su romance fuera de ella, y la posterior separación, han creado una narrativa apasionante que sigue generando interés. Las señales de un posible acercamiento, ya sean reales o fruto de la esperanza de los fans, han reavivado la llama de la especulación y el deseo de verlos juntos de nuevo. Si se trata de una segunda oportunidad, lo más importante será que sea una decisión meditada y personal, basada en el amor, el respeto y la madurez. Los fans podemos soñar, podemos desear, pero al final, la decisión está en sus manos. Lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Hande tiene un capítulo más que, sea cual sea su desenlace, seguiremos atentos. La posibilidad de verlos revivir su amor es un tema que sin duda seguirá dando de qué hablar, y nosotros estaremos aquí para analizar cada detalle. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado las razones por las que la posible reconciliación de Kerem y Hande genera tanta expectación, analizando las señales, los rumores y lo que esto podría significar para su futuro. Hemos visto cómo su historia ha marcado a una generación de fans, y cómo la esperanza de una segunda oportunidad nunca ha desaparecido del todo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis. Su interés y su energía son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué creen que los unió tanto en su momento y que podría haberlos separado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle a me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares que también siguen de cerca estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.